Lección número 13 sobre los 10 mandamientos. En esta última lección vamos a estudiar a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica el 10º mandamiento de la ley de Dios. Oremos a la Santísima Virgen María para que con su gracia, con su asistencia, su auxilio y su socorro, comprendamos mejor la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo a través de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos, a esta última lección, la número 13 de los 10 mandamientos. Reflexionemos el 10º mandamiento, que el Catecismo lo refiere a partir del numeral 2534 y dice en el título: no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. Deuteronomio 5:21 dice: no desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, dice: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Bien, queridos hermanos, profundicemos entonces en estas lecciones maravillosas sobre los 10 mandamientos. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º mandamiento, que versa sobre la concupiscencia de la carne. También el 10º mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, que es raíz del robo, de la rapiña y del fraude, que están prohibidos en el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos, que lleva a la violencia y a la injusticia, prohibidas en el 5.º mandamiento. Y la codicia, que tiene su origen como la fornicación y la idolatría, que están condenadas en las 3 primeras prescripciones de los 3 primeros mandamientos. Entonces, por lo tanto, el 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón con el 9º y con todos los preceptos de la ley de Dios. O sea que en el 10º mandamiento se resume, así como dirá Jesucristo en los 2 mandamientos importantes, con el 10º se resume la ley y los profetas definitivamente. Bien, esta manera de introducción, porque el Catecismo divide en 4 partes el estudio del 10º mandamiento. La primera es el desorden de la concupiscencia. El segundo tema es los deseos del espíritu. El tercer tema es la pobreza del corazón, y el cuarto tema es quiero ver a Dios. Veamos los 4 temas del 10º mandamiento. El desorden de la concupiscencia, este es importantísimo. El apetito sensible, son los deseos del cuerpo. Esos apetitos nos impulsan a desear cosas agradables que no poseemos. Así, por ejemplo, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, cuando uno necesita una cosa, ¿verdad?, y desea algo. Pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro, o que pertenece o que le es debido a la otra persona. Esos son los deseos malos que prohíbe el 10º mandamiento. En primer lugar, el 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada, robarse las cosas de los bienes terrenos aquí, que todas las cosas tienen su dueño.
También el 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder. También prohíbe el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, refiriéndose al Siráside número 14, dice que cuando la ley nos dice no codiciarás, nos dice, con otras palabras, en otros términos, que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien ajeno, del bien del prójimo, es inmensa e infinita y jamás se sacia, dice el Siráside. Como está escrito, dice el Siráside, el ojo del avaro no se satisface con su suerte. Y también el catecismo lo refiere al antiguo catecismo católico, el antiguo catecismo romano, que existía antes del Concilio Vaticano II. Entonces, no se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre que estas cosas las podamos obtener por medios justos, pagando, comprando, ¿verdad? O te la regalan. La catequesis tradicional señala con realismo que quienes son los que deben luchar contra la codicia, estas codicias pecaminosas, y quienes son los que por lo tanto es preciso exhortarlos cada vez más para que observen este 10º mandamiento de la codicia. A quienes, dice el catecismo, hay que explicarles bien, enseñarles bien esta realidad pecaminosa, pues para que ellos aprendan a luchar contra las codicias y las codicias pecaminosas. Dice el catecismo, en primer lugar, los comerciantes que desean la escasez o la carestía de las mercancías, que ven con tristeza que no son los únicos que compran y venden, pues de lo contrario podrían vender más caros y comprar más barato. Los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse vendiéndoles y comprándoles sus cosas. Los médicos que desean que se enferme todo mundo para tener más trabajo y más dinero. Los abogados que se pelee todo el mundo para él tener más trabajo. A todas estas personas hay que exhortarlas, dice el catecismo, para que no se dejen llevar por la codicia, la avaricia, todos esos deseos malos de hacer daño al prójimo para bien personal. Los comerciantes, también los médicos, también los abogados, pero yo creo que hay más personas que necesitan que se les ilumine la cabeza, sus torpes corazones, para que no hagan tanto daño por la avaricia y el deseo de poder que son, por ejemplo, los políticos. Bien, el 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia, que también es otro mal. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como a su hija, y el rico, que a pesar de que tenía numerosos rebaños, envidiaba al que tenía una ovejita, y acabó por robarle esa oveja. La envidia puede conducir a las peores fechorías. Dice el libro de la sabiduría, la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Luchemos entre nosotros, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, y lo refiere San Juan Crisóstomo. Luchemos entre nosotros, y es la envidia la que nos arma unos contra otros. ¿Por qué? Porque en vez de luchamos entre nosotros, dice San Juan Crisóstomo. Luchamos entre nosotros. La envidia nos arma unos contra otros.
Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras, dice lo mismo, el mismo San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios. Entonces, la envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo, el deseo desordenado de poseer lo ajeno, aunque sea de forma indebida, robándolo. Ahora dicen recuperándolo, dicen los comunistas. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. Cuando nosotros deseamos el mal para el prójimo, es un pecado mortal. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por lo tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra la envidia mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo y el bautizado debe esforzarse por vivir en la humildad para no darle paso al orgullo. Segundo tema del catecismo para los 10 mandamientos, los deseos del espíritu. La economía de la ley y de la gracia, o sea, la economía de la historia y la salvación, aparta del corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo supremo del bien. La economía de la salvación lo instruye en los deseos del espíritu que sacian el corazón del hombre. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Del Génesis 3:6. Ahí me recuerda el problema que tuvo la mujer cuando el Señor le interroga, ¿por qué lo hiciste?, le dice Dios a la mujer. Es que el demonio me sedujo, dice, y yo miré que el fruto era bueno, era rico para comer, apetecible a la vista, y por eso lo comí. Entonces dice el catecismo que Dios puso desde el comienzo en el corazón del hombre estar en guardia para no dejarse seducir. Sin embargo, el hombre cayó en la seducción. Entonces, más adelante dice el catecismo que la ley confiada al pueblo de Israel nunca fue suficiente para justificar a los que le estaban sometidos. Incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia, dice San Pablo en los Romanos capítulo 7. Y la inadecuación entre el querer y el bien, y hacer el bien, el querer y el obrar, dice San Pablo a los Romanos 7:10, eso manifiesta el conflicto que existe entre la ley de Dios, que es la ley de la razón, y la otra ley que me esclaviza, dice San Pablo, que es la ley del pecado que está en mis miembros, la debilidad del cuerpo, ¿verdad? La debilidad de la naturaleza humana que ha sido debilitada por el pecado original. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, o sea que la fe nos justifica para todos los que creemos en Cristo, dice San Pablo a los Romanos. Por eso los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias, dice a los Gálatas capítulo 5. Entonces, también dice San Pablo que los cristianos, los que siguen a Cristo, son guiados por el Espíritu de Dios y siguen los deseos del Espíritu de Dios. Por eso trata este segundo tema, pues los deseos del Espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón como cristianos a través de los sacramentos, comenzando por el bautismo con la gracia santificante. Bien,
Un tercer apartado del catecismo para tratar el 10º mandamiento es la pobreza del corazón. En el 2544 el catecismo dice que Jesús exhorta a sus discípulos a preferirles a él respecto a todo y a todos. Y les propone, renuncien a todos sus bienes, les dice San Lucas 14, por él y por el Evangelio. Y poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que en su indigencia dio todo lo que tenía para vivir, aquellas 2 moneditas que echó la viuda, ¿verdad?, en el templo. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Hay que renunciar a las riquezas para poder entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a la riqueza no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto, ¿verdad? Buscar a Dios, que es el amor perfecto. Entonces, los bienes que nos sirvan para buscar los bienes del cielo, no que nos sirvan de estorbo, dice el catecismo, y lo refiere la Iglesia en el Vaticano II, en la Lumen Gentium número 42. Ahora bien, sigue diciendo el catecismo que bienaventurados los pobres de espíritu, ya lo habíamos dicho. Entonces, las bienaventuranzas también revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes les pertenece el reino de los cielos, dice él en la bienaventuranza. Entonces, dichosos los que han renunciado a todos los bienes terrenos, quiere decir eso, los pobres de espíritu. El verbo llama pobreza de espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y de su renuncia, porque puede haber gente rica que es muy humana y muy humilde, muy sencilla, que no hace alarde de su riqueza y que ha renunciado a su riqueza. Esos son los verdaderos pobres de espíritu, porque tenemos pobres de dinero, pero que son unos grandes envidiosos y unos grandes soberbios. Por supuesto, estoy señalando los extremos de las dos cosas, ¿verdad? De la pobreza y de la riqueza. Ahí nosotros tenemos que valorar. ¿Por qué razón él lo refiere? Porque él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios, y lo repite San Gregorio de Niza, uno de los padres de la Iglesia. Y también el Señor se lamentaba de los ricos porque encuentra su consuelo en la abundancia de los bienes y de las riquezas. Los ricos, como ya tienen todo, no necesitan de Dios. También el orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos, dice San Agustín. Entonces, el abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué, verdad? Es confianza en Dios, porque Dios dispone de todas las cosas. Y Dios dispone también a la bienaventuranza a los pobres, porque ellos verán a Dios. Han renunciado a todos los bienes materiales, aunque no sean físicos los bienes materiales, porque a veces el orgullo, la vanidad, que es un elemento que no es material, también te puede cerrar las puertas del cielo. Y por último, pues el catecismo hace reseña también de un cuarto elemento para analizar el 10º mandamiento, y dice el título: Quiero ver a Dios. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión beatífica, en la bienaventuranza, ya cuando esté junto a Dios. Porque la promesa de ver a Dios supera toda felicidad.
Y en la Sagrada Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir en Dios, principalmente en Dios, únicamente en Dios, dice San Gregorio de Niza. Entonces corresponde, por lo tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete, para poseer y contemplar a Dios. También los fieles cristianos mortificarán todos sus concupiscencias y todos sus deseos, todos sus placeres con la ayuda de Dios, para vencer las seducciones del placer y del poder y del tener cosas materiales. Y en este camino hacia la perfección cristiana, el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha, ¿verdad? Dice el Apocalipsis 22. Ven, Señor Jesús, dice el Apocalipsis. Entonces, a la comunión perfecta con Dios, a eso estamos llamados. Entonces, ahí se dará la gloria verdadera allá estando con Él. Nadie será alabado allí por error o por adulación. En la gloria del cielo los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí en la gloria celestial nadie es indigno, porque pertenecerá o nadie podrá pretender honores, pues allí solo serán admitidos los dignos del cielo, ¿verdad? Allí en la gloria del cielo reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de los otros. Nadie envidiará a nadie. Nadie codiciará los bienes de nadie. Porque la recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se la prometió como la recompensa mejor y más grande que el pueblo puede recibir, ¿verdad? Todo puede existir allá con Dios. Yo seré tu Dios, dice el libro de Levítico. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol San Pablo, para que Dios sea todo en todos. Dice en la primera carta a los Corintios. Él será el fin de nuestros deseos. Él saciará los deseos más profundos del corazón del hombre, a quien contemplaremos sin fin, sin agotarnos, sin terminar el embeleso que nos dará el poder verlo. Lo amaremos sin saciedad, porque eternamente lo amaremos. Lo alabaremos sin cansarnos, porque en Él tenemos el sumo de todos los bienes. Y este don, este amor de Dios, esta ocupación eterna en el cielo será ciertamente como la vida eterna, que será común para todos los que estemos en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.